alma a Dios se entrega, silencio y atención. Si al Santo Dios la mente queremos elevar, silencio de mi mente, habremos de guardar. Coros celestiales a Dios cantando están, con ellos los mortales sus voces unirán. Alcemos pues el alma en santa devoción, gozando en dulce calma de Dios la comunión. La Biblia bendecida de Dios revelación, a meditar con vida en nuestra condición. Silencio que ha llegado del culto la ocasión. Nuestro lado, silencio y devoción. Amén. Bondadoso y eterno Padre, gracias te damos en esta hora, porque estamos en esta casa que se ha convertido en tu casa y puerta del cielo. Amén. Bendice a todos los que están aquí reunidos y bendice a los que nos están viendo a través de la pantalla. Amén. Llénanos de tu gracia y que en este hermoso sábado todos seamos llenos de tu Santo Espíritu. Amén. Abre nuestro entendimiento al abrir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, vamos a cantar un canto adventista, Generación Poderosa. Un canto, estamos motivando a la juventud adventista para que pueda unirse en la predicación del Evangelio. Somos la generación poderosa en el Señor. Somos la generación que está esperando el reino de Dios. Y somos generación que confía en la palabra del hombre creador. Generación que da la vida por nuestro Salvador.
porque soy generación poderosa que confía en la palabra de Dios, que predica con valor la esperanza y el amor. Porque soy generación poderosa, testifico con amor de Jesús, extendiéndole la mano al caído con el amor del Salvador. Somos la generación que rechaza al gran tentador. Somos la generación que le teme al Hijo de Dios. Anunciamos el amor del Cordero, que en la cruz por mí su sangre vertió. Generación que da su vida por nuestro Redentor. Porque soy generación poderosa que confía en la palabra de Dios, que predica con valor la esperanza y el amor. Porque soy generación poderosa, testifico con amor de Jesús, extendiéndole la mano al caído con el amor. Porque soy generación poderosa que confía en la palabra de Dios, que predica con valor la esperanza y el amor. Porque soy generación poderosa, testifico con amor de Jesús, extendiéndole la mano al caído con el amor del Salvador. Amén. Quiero invitarlos para que me acompañen, abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. San Mateo 28, versículos 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y amén. Quiero invitarlos para que estemos en actitud de oración y vamos a pedir a nuestra hermana Julia que nos dirija en oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, bendito, alabado y glorificado sea tu nombre. Amén. Te damos muchas gracias porque nos permites estar reunidos aquí en este hogar, que lo hemos escogido como un altar para el Señor. Te pido que bendiga grandemente este hogar, que bendiga a las personas que viven en él. Amén. Que tu Santo Espíritu y tu amor y tu paz puedan reinar en este hogar. Amén. Que las personas puedan quedar convencidas en esta mañana de la palabra que tú vas a enviar en los labios del pastor. Amén. Y que ellos puedan tomar su decisión ahora que el tiempo. Estamos Amén. viviendo por gracia y sabemos que tú vienes pronto y que debemos tomar la decisión de prepararnos para cuando Él venga
un día no muy lejano podamos vivir con Él por toda la eternidad. Amén. Amén. Le dice también a la hermana que es amiga de la señora de la casa, que tú también la bendiga grandemente, y también su hogar, su familia, Amén. y que a través de su testimonio ellos también puedan entregar su vida a ti. Amén. Bendice a los niños, dale quietud, que ellos puedan estar tranquilos y puedan también escuchar el mensaje. Amén. Que tu Espíritu Santo se derrame en este hogar y que tu poder se pueda manifestar. Amén. Y que tus palabras sean, Señor, palabras de vida para cada una de nosotras. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Le damos una bienvenida especial a todos aquí, a los anfitriones de este hogar. Estábamos adorando allá en la montaña de aquí de Parson. Sin embargo, ya el frío se está sintiendo. Así es que hoy vinimos con el propósito de adorar desde la montaña, pero no fue posible. Estamos adorando en el hogar de nuestra hermana Clara. Amén. Una gran bendición, y estoy seguro que Clara está feliz de que estemos aquí en su casa. Una bendición también. Así es. Así es que estamos en la, vamos a decir, en la informalidad. Sin embargo, el próximo, ya para final de este mes, estaremos volviendo al templo, Amén. adorando desde el templo, porque ya el frío está empezando y no queremos recibir ese frío. Nosotros somos, la mayoría somos latinos, ¿verdad? Y somos del lugar caliente. Así es que ya estaremos volviendo al templo. Y estamos seguros que el Señor nos va a mantener guardados para que no nos alcance este COVID-19. Así es que el Señor nos va a mantener guardados. Amén. En este momento, como es parte de la adoración a Dios, al sonido del canto, aquellas personas que vinieron preparados para adorar devolviendo sus diezmos y ofrenda al Señor, entonces al sonido del canto vamos a colocarlo acá en esta área. Ofrendas. Isaías. Mira, la única que no es Isaías. Por favor. Justicia y juicio son cimiento de su trono. Al asemarle él buscó su majestad. Al darle mi vivir, al darle mi sentir, confirmo que es el dueño de mi ser. Imagen esta playa dan pena y vergüenza. La moda, el dinero y el placer también. Jamás opacará la gloria y el poder de aquel que hoy el mundo existió. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrese las muchas costas al oír su voz. Jehová reina, hoy con gozo le vuelvo, hoy con alegría ofrendo, es el dueño de mi corazón. Vuelvo delante del Señor mi Dios, a sus enemigos los consumirá. Montes y collados se derretirán frente al dueño de toda la tierra. Los que amáis a Dios aborreciendo el mal. Muy bien, mis queridos hermanos, quiero invitarlos para que me acompañen con sus Biblias o con sus celulares
con la Biblia que tienen allí en los celulares y me acompañen en el tema que tenemos en estos 20 minutos. No más, sino 20 minutos, basados en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Quiero leer estos textos otra vez. Jesús se acercó y les habló. Diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero invitarlo, vamos a tener otra oración antes de abrir el tema que hemos traído para hoy, titulado Juventud y Valor. Oramos. Dios, a ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Gracias porque nos das la vida. Amén. Gracias. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Te invito, Señor, para que en este momento tu Espíritu se manifieste en nuestras mentes y Amén. podamos exponer tu palabra con poder y autoridad. Amén. Que tu palabra no volverá vacía, sino que hará todo lo que tú quieres. Amén. Que los que están aquí puedan entender tu mensaje en esta hora. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Jesús había muerto. Y cuando Jesús murió, los 11 discípulos que quedaban, porque eran 12, pero Judas Iscariote negó a Jesús, lo vendió y finalmente se ahorcó. Y mientras iban al Gólgota llevando a Jesús, en el camino encontraron a Judas, que se había ahorcado. Era un hombre muy corpulento y por el peso con lo que se ahorcó se había roto y Judas había caído al suelo y perros salvajes habían devorado el cuerpo de Judas. Aquella multitud que iba lanzándoles improperios, palabras feas a Jesús, al ver a Judas, porque era bien conocido, vieron en ellos, vieron en Judas, que ese también sería el final de todos aquellos que traicionaran a Jesús. Algo horrible. El final de Judas pudo haber sido diferente, pero Judas terminó de esta forma porque no aceptó el llamado de salvación de Jesús. A Jesús lo llevaron delante de Pilato, lo golpearon, lo maltrataron y finalmente lo crucificaron. Y como era 100% Dios, pero también 100% humano, un misterio que estudiaremos en la eternidad, Jesús entregó su vida, porque él había dicho: mi vida es mía y nadie me la quita. Yo la pongo para volverla a tomar, porque mi vida es mía y nadie me la quita. Y Jesús murió. Y duró
3 días allí en la tumba. Para los discípulos y los que seguían a Jesús, porque no eran solo 12 discípulos, eran centenares de discípulos. Pero Jesús había llamado 11 y hubo uno que se ofreció, que le dijo: te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Muchas personas concuerdan, y yo estoy de acuerdo, muchos estudiosos dicen que este personaje que le dijo a Jesús esto, que lo iba a seguir donde quiera que Jesús fuera, era Judas Iscariote. Porque Jesús había dicho: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pero el texto bíblico dice que llamó a quienes él quiso. Y entre esos estaba Judas. Allí estaba Judas. Finalmente, Jesús resucitó. Pero los discípulos no lo creían. Y María Magdalena fue la primera que se dio cuenta de que la tumba estaba vacía, pues Jesús había resucitado. Los discípulos pensaban que su esperanza había terminado allí, porque no se habían dado cuenta que Jesús estaba resucitado ya. Y habían muerto la mayoría, por lo menos de los 11 discípulos, 7 eran pescadores. Era un oficio difícil, pero ellos eran pescadores. A 4 de ellos Jesús lo había llamado del lago, de la pesca. Los había llamado y le había dicho: vengan, síganme, y los voy a hacer pescadores de hombres. Pero esto Jesús lo hizo después de hacer un milagro y ocurriera la primera pesca milagrosa. Y uno de estos discípulos, Pedro, arrodillado, le dijo: apártate de mí, que soy pecador. Y Jesús le dijo: no te preocupes, sígueme, que te voy a hacer pescador de hombres. A eso Jesús llamó a los discípulos para 2 cosas. Número 1, para que estuvieran con él. Y número 2, para que fueran a predicar el evangelio. La segunda pesca milagrosa que Jesús hizo fue: los discípulos, Pedro, que era muy movido, le dijo: vengan, vamos a pescar. Estaban volviendo a su vida antigua, porque consideraban que su esperanza se había terminado. Y de repente Jesús pasó caminando por allí, por la playa, por la orilla del lago. Y le dijo: muchachos, ¿qué hacen? Le dijeron: estamos pescando. Pero no habían pescado nada. Jesús le dijo: tiren la red al otro lado. Tiraron la red. ¿Y saben lo que ocurrió? Que hubo una pesca extraordinaria. Y entonces Juan, el discípulo amado, le dijo: es el maestro, le dijo a Pedro, es Jesús. Y Pedro se lanzó al agua y fue. Y cuando llegó donde estaba Jesús, ellos estaban pescando. Habían pescado porque Jesús había hecho un milagro otra vez, la segunda pesca. Y entonces, cuando salen, encuentran que Jesús tiene ya preparado el desayuno y que estaba asando pescado, estaba asando Jesús allí. Y ninguno le preguntó: ¿y dónde conseguiste los peces? Jesús le estaba enseñando algo a los discípulos. Número 1, los llamé de ser pescadores y tuvieron 3 años y medio conmigo. Le demostré y les he enseñado que si me siguen no le van a faltar los peces físicos, no le van a faltar, no le va a faltar los alimentos si ustedes me siguen. Pero yo los estoy llamando a una obra más extraordinaria. Es hacer medio de bendición para otras personas. Yo los he llamado a ustedes para que le cuenten a otros lo que yo puedo hacer en la vida de ellos.
ustedes van a ser mis testigos. Ustedes le van a decir a la gente lo que yo he hecho en sus vidas, en la vida de ustedes. Porque tal vez ellos no me crean a mí, pero ellos van a ver que ustedes son personas ordinarias, o sea, personas comunes como ellos, pescadores, algunos que tenían su propio negocito, como decimos nosotros, otros que cobraban impuestos, eran personas pecadores igual que los demás. Y entonces Jesús quería que ellos fueran a contar esta historia. Jesús los llamó de nuevo y lo envió de nuevo a predicar. Y entonces uno de estos 11 discípulos, que se llamaba Mateo, que escribió el Evangelio según Mateo. Ustedes escuchan, según Mateo, San Mateo. Ahora, ¿cómo Mateo entendió? Son 4 evangelios, pero hay 3 de ellos que son sinópticos. O sea, tienen la misma sinopsis, como el mismo punto de vista. Llámese Mateo, Marcos y Lucas. Esos son los 3 evangelios sinópticos. Pero hay un evangelio teológico, que es el evangelio de Juan. Los 3 primeros, Mateo, escribe especialmente para los judíos, porque Mateo era judío. Ahora, hay un mensaje que él presenta que es un mensaje universal, que tiene que ver con la predicación del evangelio. Y está aquí. Jesús, dice el texto, Mateo escribe que Jesús se acercó. Cuando alguien se acerque porque está aquí, lejos. Cuando alguien se acerque porque quiere entrar en intimidad. De repente, yo recuerdo cuando mi esposa, yo estaba enamorándola, y ella me dijo, yo me acercaba con un poco, y ella me dice, espérate, tú como que te estás acercando demasiado. O sea, acercarse es algo íntimo. De repente usted se siente bien cerca de alguien, no porque esté enamorado, sino que se siente bien, a lo que hoy muchas personas le dicen buena vibra. Pero hay como personas que usted se siente incómodo, que usted como que le repele, no quiere estar cerca de esa persona. Jesús, al acercarse de sus discípulos, le dice, yo quiero estar cerca de ustedes. Pero los discípulos estaban preocupados porque Jesús le había dicho que se iba al cielo. Y entonces ellos dicen, pero se va. Pero Jesús se acerca y le dice, cuando Jesús se acerca, Mateo escribe que Jesús le dijo, toda potestad me es dada en el cielo. Todo el poder, toda la autoridad me ha sido dada en el cielo. Para nosotros, los cristianos, cada vez que pensamos en el cielo, pensamos en ¿qué? En bendición. Y cuando usted escucha la palabra infierno, usted piensa en ¿qué? En maldición. Por lo tanto, a veces uno le dice a alguien que uno estima mucho, como a un hijo, las madres a veces utilizan mucho esas palabras y las esposas, mi cielo. Es porque es algo que bueno. Entonces Jesús le está diciendo, de donde vienen las bendiciones, todo el poder es mío allá. Amén. Y ustedes son mis siervos, ustedes son mis discípulos, ustedes son los que aprenden de mí. Como toda la autoridad es mía en el cielo, ustedes no tienen que estar preocupados, porque las bendiciones son mías. Y ustedes son mis amigos. Ustedes son mis discípulos. Por lo tanto, no tienen que estar preocupados. El mismo Jesús en el Sermón del Monte había dicho tiempo antes, en Mateo 6, el mismo Mateo lo escribe. Mateo 6, versículo 32-33. Jesús le dice, busquen primero el reino de los cielos. Y todas las demás cosas vendrán como por añadidura. El reino de los cielos. Y ahora Jesús le dice, yo soy el rey del cielo. Toda la autoridad me ha sido dada en el cielo.
Y también él dice, y en la tierra. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Jesús es quien une el cielo con la tierra. Amén. Es Jesús. Jesús es el sumo pontífice. Jesús es un puente que une lo divino con lo humano. Por eso Jesús es el Dios hombre. Jesús es el ejemplo, porque el ser humano tenía un concepto errado de que Dios, el Dios del Antiguo Testamento, era un Dios malo, que buscaba a la gente para matarla, buscaba a la gente para eliminarla. Muchas personas creen y han pensado que Dios es como un papá pegón, que anda buscando la cosa mala que usted hace para darle una pela. Muchas personas piensan que Dios es un Dios que no deja pasar ni una. Y entonces, para Dios hacerle entender a la humanidad, hacernos entender a nosotros que Él es un Dios de amor, envió a su Hijo para que muriera en el lugar que nosotros debíamos morir. Y el mismo Jesús, Juan lo escribe en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, San Juan 3:17, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Entonces, Jesús es el mismo Padre en el sentido, Él le dice a uno de sus discípulos, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Jesús le dice, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo una misma cosa somos. Amén. Le está diciendo, el Padre y yo somos de la misma esencia. El Padre y yo, el Padre te ama y yo te amo también. Entonces Jesús le está diciendo a los discípulos, ¿sabe? La autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Jesús es quien dirige el mundo. Y entonces nosotros nos preguntamos, si Jesús es quien dirige el mundo, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Por una simple y llana razón, porque Jesús no es un dictador. Jesús nos deja a nosotros que hagamos como nosotros querramos. Ahora Él sí nos llama y nos dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. ¿Recuerdan ustedes aquella historia de un joven rico que llegó corriendo donde Jesús y de rodillas le dijo, Maestro, ¿qué cosa buena puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tiene, dale a los pobres y ven y sígueme. Y dice el texto bíblico que aquel joven abajó la cabeza, se entristeció y se fue. Y entonces Jesús dijo, de cierto les digo, que más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entrar al reino de los cielos. Y los discípulos se alarmaron a días y dijeron, pues si es así, ¿quién podrá ir al cielo? Porque cuando uno lee en el griego, en el original, dice, el que ama las riquezas, le será difícil entrar al reino de los cielos. Porque el mismo Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Allí estará vuestro corazón. Y este joven se entristeció, se fue. Él fue a buscar la salvación y Jesús se la ofreció. Pero él consideró que las cosas temporales eran más importantes que ir al cielo. Jesús le está diciendo a los discípulos, como los tesoros del cielo son míos y yo soy el que gobierna aquí la tierra, ustedes son libres de hacer como ustedes quieran, pero yo le estoy diciendo, si me sirven, Él le dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y entonces Él le dice, si ustedes quieren, por favor, dice el versículo 19, por tanto, id
¿Qué dice Jesús? Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, alguien que aprende de un maestro. Los que tienen el mismo maestro o el mismo profesor son condiscípulos, porque tienen al mismo maestro. Nosotros somos condiscípulos porque tenemos a Jesús como nuestro maestro. Ahora, Jesús le está diciendo a los discípulos, ahora yo quiero que lo que ustedes aprendieron de mí, vayan y se lo enseñen a quién, a otras personas. Hagan discípulos. Pero ¿qué ocurre si usted no está conectado de Jesús y se pone a predicar de Jesús? La gente se da cuenta cuando alguien está cerca de Dios. ¿Usted sabía eso? Uno se da cuenta cuando alguien es espiritual, cuando alguien está cerca de Dios. Uno se da cuenta de eso. Es como una fruta cualquiera. El limón, si usted lo exprime, ¿qué bota? Ácido de limón, jugo de limón. Usted agarra una uva y ¿qué bota? Jugo de uva. Y huele a uva. El mango huele a mango, no puede oler a otra cosa. Igualmente, si usted lo que trabaja es con bizcocho, hacer pasteles para cumpleaños, de repente a veces usted suspira, huele a suspiro y huele a eso, porque eso es lo que usted trabaja. Si nosotros pasamos tiempo cerca de Jesús, ¿qué ocurrirá? ¿A quién vamos a oler? Por lo menos a mí los malos olores se me pegan fácil. Muy fácil. O sea, yo tengo los poros muy abiertos. Por eso ustedes notan que yo no uso perfume. No uso perfume. Porque los olores me afectan mucho. Y se me pegan. De repente yo me pego de alguien que tenga, como decimos en Dominicana, el sudor fuerte. Y se me pegué. Al momento aquí se me va a pegar. Ahí se me va a pegar. Ahí se me pega de una vez. Si usted está mezclado con Jesús, usted debe oler a quién? A Jesús. El apóstol Pablo dice, de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Amén. Las cosas viejas que pasaron, y aquí todas son hechas como nuevas. Y dice el apóstol, y eso no es un don de ustedes, sino que es don de Dios. El ser nueva creación es Dios que obra en nosotros una nueva creación. De repente nosotros empezamos a luchar con los malos hábitos. Dice el texto, el que antes era ladrón, ya al encontrarse con Jesús, ¿qué hace? Ya no roba más. Como aquel hombre que era caníbal, fueron unos misioneros, le predicaron en su lengua natal y le enseñaron la Biblia. Él dejó de ser caníbal, de comer gente, porque en la Biblia dice el mandamiento que no matarás. Un filósofo se extrañó de ver a este nativo con una Biblia en la mano y le dijo, ¿qué haces tú con esa Biblia? Ese es un libro tonto. A lo que él le dijo, tú estás vivo por este libro. Le dice el filósofo, ¿cómo que yo estoy vivo por ese libro? Dice, sí. Y el filósofo insistió y entonces el nativo lo agarró y lo llevó a una fosa común donde habían huesos, cabezas humanas y todo eso. Y le dijo, ¿tú ves todo eso que hay ahí? Si no fuera por este libro, tú fueras uno de esos, que ya te hubiese cocinado. La Biblia contiene la palabra de Dios. Amén. Y cuando el ser humano se aboca a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, no puede seguir siendo igual. Porque el que escucha la palabra de Dios
el Espíritu Santo se acerca a él para hacerle entender y para transformarlo. Pero si él rechaza la palabra de Dios, la voz del Espíritu Santo se empieza a apagar, y entonces Satanás se acerca de él para confundirlo y trastornarle la vida y trastornarle el camino y robarle la paz, robarle la tranquilidad. Y entonces esa persona vive turbada, angustiada, amargada. Por eso Jesús, al escoger a los discípulos y llenar a los discípulos de gozo, llenar a los discípulos de alegría, darle un nuevo sentido a su vida, entonces Jesús le dice, ese gozo de la salvación, vayan y compártanlo con otros. Y entonces el texto dice, por tanto, id. Pero cuando uno estudia el texto original en griego, dice también, vayan y yendo, o estando. ¿Qué nos indica esto? Ok, en el trabajo, la gente tiene que ver que usted está conectado con Jesús. Si realmente usted es un discípulo de Jesús, en el trabajo la gente ¿qué? Tiene que ver la cara de Cristo en usted. En la casa la gente tiene que ver ¿qué? La cara de Cristo en usted. En el autobús o en el tren, cuando usted se monta, la gente tiene que ver ¿qué? La cara de Cristo en usted. Porque usted es un ¿qué? Un cristiano. El cristiano no puede tener 2, 3 o 4 caras. ¿Cuántas caras tiene que tener el cristiano? Una sola, que es la de ¿quién? La de Cristo. Entonces Jesús le está diciendo, vayan, de manera especial, vayan a las casas, a los lugares y prediquen. Pero también con tu aptitud y actitud, tú predicas. Y Jesús le está diciendo eso a los discípulos, lo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A cuántas? A República Dominicana, mamá. A todas. A todas las naciones. Y entonces Jesús dice, bautizándolos. ¿Cuántos son bautizados aquí? Yo soy bautizado, la hermana Julia es bautizada, mi esposa es bautizada y prontamente vamos a bautizar a Isaías porque va a cumplir sus 7 años. Ahora, estoy seguro que aquí hay otros que fueron bautizados pero no recuerdan cuándo lo bautizaron. ¿Verdad? Porque eran muy ¿qué? Pequeñitos. Y lo más seguro es que tampoco le preguntaron, ¿quieren ser bautizados? ¿Verdad que no? Sino que lo bautizaron. Jesús es una orden de Jesús. Y en Marcos 16:16 dice, el que crea y sea ¿qué? Hay 2 condiciones. Número 1, ¿qué? Creer. Y número 2, ser bautizado. Un bebé recién nacido no puede creer. Porque no sabe, ¿verdad? No sabe. No tiene esa capacidad para discernir. Esto es malo y esto es bueno. Es un bebé, por lo tanto, no hay pecado en ese bebé. Aunque nació siendo pecador, pero no es un pecado que él está cometiendo pecado. Él no conoce el pecado. Porque pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Entonces, el bebé no sabe todavía que agarrar ese frasco de aceite que está ahí y bebérselo. Él no sabe que eso es malo. Porque es un ¿qué? Es un bebé. Por lo tanto, no debemos bautizarlo. Pero la tradición dentro del catolicismo dice que por el pecado original hay que bautizarlo para que no muera moro. Ahora, el texto nos dice que la persona debe tener cierta capacidad para discernir entre el bien y el mal. Porque es una decisión ¿cómo? Personal. No es una decisión colectiva, sino personal. La salvación es personal. Entonces Jesús dice bautizándolos, porque Jesús no bautizaba. Los que bautizaban eran sus discípulos.
Entonces Jesús le dice, vayan y bautícenlo. Y él dice, oigan lo que dice Jesús, dice, bautizándolos en el nombre del Padre. ¿En el nombre de quién? En el nombre del Padre, del Hijo, que soy yo, y del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús menciona a la deidad? A lo que hoy nosotros conocemos como Trinidad. O sea, triuno, el Dios triuno. Porque Dios no es una persona. Dios es un gobierno que es dirigido por tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres se han manifestado. El Padre ideó el plan de salvación. ¿Qué es el plan de salvación? Es si el hombre peca, en la eternidad pasada Dios ideó ese plan. Si el hombre peca, si entra el pecado, porque Dios previó que seres inteligentes con libre albedrío, que tienen la capacidad de decir yo acepto o yo no quiero, podían un día decidir separarse de Dios. Y ese pecado se originó ¿dónde? En el cielo, no fue en la tierra, fue en el cielo. ¿En la persona de quién? En la persona de Lucifer, el ángel más excelso del cielo. Decidió buscar derrocar a Dios del trono y sentarse en el trono. Y nos dice el profeta Isaías y el profeta Ezequiel que dijo, a lo alto del cielo, al norte me subiré y me sentaré en el trono de Dios. Y empezó a hacerle guerra a Dios para quitar a Dios del trono. Ahora, imagínese usted que le diga el barro al alfarero, que le diga la vasija al que la hizo. Quítate tú para ponerme yo, ahora te voy a hacer yo a ti. ¿Qué capacidad puede tener una vasija de decirle al que la hizo, te voy a quitar? Y dice el texto bíblico que se armó una guerra en el cielo, una guerra que usted no puede imaginarse. Y dice que fue lanzado del cielo la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y no se halló lugar más para él en el cielo. Pero ahora la guerra se lucha, una guerra espiritual, porque Satanás quiere detronar a Dios del corazón humano. Y usted ve que yo digo del corazón humano y me hago seña en la cabeza. Cuando la Biblia habla de corazón, no se refiere al que bombea la sangre. Porque el que bombea la sangre se puede hacer trasplante de corazón del que bombea la sangre. Pero todavía no se ha hecho un trasplante de cerebro. Satanás quiere colocarse ahí. Porque de la abundancia de aquí es que habla la boca. Un ejemplo. Aquí hay personas que puede gustarle la música, a lo que muchos le llaman música romántica, de la antigüedad. Vamos a decir de los años 80, 70. Y de repente usted dice, las letras de esas canciones de esos años, amor, la letra de las canciones de esos años eran cuidadosas, no eran vulgares, ¿verdad? Aún Angeline, que es la más jovencita de lo que podemos pensar a veces, dice ella sí, no son palabras vulgares, ¿verdad que sí? Pero hoy por hoy, ¿verdad? La música de hoy, la mayoría de la música secular, de las canciones seculares, traen palabras vulgares. Y todo eso tiene que ver con el deterioro de la mente humana.
Porque Satanás está atacando directamente lo más importante que el ser humano tiene, que es ¿qué? La cabeza. Al que le cortaron la cabeza, ¿qué le ocurrió? Ya, no hay más nada. Ahí se quedó. Entonces, Satanás ataca directamente la cabeza del ser humano para destruir su capacidad de raciocinio. Y entonces, cuando el ser humano pierde la capacidad de razonar, se convierte en un animal, en una bestia. ¿Y qué se hacen con los animales? Al caballo se le pone ¿qué? Freno para llevarlo ¿qué? Donde el otro quiere. Cuando Satanás se coloca en la mente humana, puede llevarlo donde él quiere. Por eso Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Dios el Padre ideó el plan de salvación. Y Jesús vino para ser una parte de este plan. Ok, el hombre peca. Como el hombre, el ser humano, no tiene vida en sí mismo, un ángel no tiene vida en sí mismo, toda la vida depende del autor de la vida, o sea, de Dios. Un ángel no podía morir por el hombre. El hombre no podía salvarse a sí mismo. Un ejemplo, un esclavo de repente se saca la lotería y va donde el amo y le dice, yo me saqué la lotería, vine a comprar mi libertad. Y el amo le dice, ajá, te sacaste la lotería y viene a comprar tu libertad. ¿Y de quién eres tú? ¿Tú no eres mi esclavo? Sí. Pues entonces todo lo que tú tienes, ¿de quién es? Todo lo que tú tienes es mío. Así que esa lotería que tú te sacaste, todo, tú completo eres mío. El ser humano no puede libertarse a sí mismo. Necesitaba a alguien que lo entendiera, pero que no fuera como él. Que ocupara el lugar de él. Porque si el hombre moría, la muerte eterna iba a dejar de existir. Pero Dios en su omnisapiencia y omnipotencia, en Jesús creó a alguien especial. Noten, Dios mismo se autoprocrea en Jesús al nacer de una mujer. Porque dice que fue concebido por obra y gracia ¿de quién? Del Espíritu Santo, no engendrado por carne humana. Y ese Jesús vino, Isaías, ese Jesús vino y ocupó el lugar que tú tenías que ocupar. No la primera muerte, porque Jesús no vino a morir para que usted no muera la primera muerte, porque hay dos muertes. La primera muerte es un descanso. Imagínese usted una persona que tiene cáncer, incurable, y tiene cáncer, y le duele y no se muere. Y le duele y se está pudriendo vivo como un leproso y no se muere, y no se muere, y no se muere. Y pasan miles de años y ahí sigue. La vida de esa persona se convierte en algo que indeseable. La primera muerte es un descanso que Dios le da al ser humano, un descanso. Ahora, la segunda muerte es eterna. Y esa muerte fue la que Jesús vino. Por eso dice que Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Por lo tanto, hay una vida que será como eterna, pero hay una muerte que será como eterna. Los que no acepten a Jesús como Salvador y no se produzca esa transformación en su vida, estarán separados de Jesús. Y como Jesús dijo, la vid, vamos a decirlo así, como nosotros comemos plátano y guineo, usted agarra el pámpano del guineo y lo cortó
¿Qué ocurre con el pámpano? Le pasa el tiempo, va soltando el agua, le pasa un año o dos, y después usted anda buscando algo para hacer una esterilla de un animal. Y el pámpano del plátano sirve para eso. Porque ¿qué ocurre? Se seca. No hay qué, ya no hay vida en el pámpano, ya no hay. Entonces el texto, Jesús dice, separados de mí, nada bueno podéis hacer. Como Dios es la vida, Jesús dice, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Como Jesús es la vida, si nosotros nos separamos de Él, moriremos eternamente, para siempre. Pero si permanecemos conectados de Él, ¿qué ocurrirá? Viviremos eternamente y para siempre. ¿Recuerdan ustedes la muerte de Lázaro? Que Marta y María se acercaron y Marta le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero también sé que en aquel día que Dios te dará todo lo que tú le pidas. Y Jesús le dice, Lázaro resucitará. Y Marta le dice, sí, yo sé que resucitará en el día final. O sea, hay una resurrección, ¿cuándo? El día final. Esa resurrección es para aquellos que murieron en Cristo, que hicieron un pacto con Cristo. Jesús después le dice a ella, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dice, ¿crees esto? Entonces Jesús vino para ocupar el lugar del ser humano, para mostrarle el camino al cielo. Jesús es quien une otra vez al hombre con la deidad. Ese es Jesús, ese es el plan de Jesús. Se cumplió cuando murió y resucitó y se fue al cielo a interceder delante del Padre por nosotros. Pero Él dijo, no los dejaré solo, sino que les enviaré un consolador. Y en San Juan capítulo 17, allí Él habla acerca de este consolador, que es ¿quién? El Espíritu Santo, que es una persona que le duele, se entristece cuando nosotros no aceptamos el llamado. Fue el que inspiró a los profetas, quien inspiró la palabra de Dios, la Biblia. El Espíritu Santo es quien nos hace entender lo que dice la Biblia. Es el Espíritu Santo. Ese es el que nos fortalece para enfrentar los problemas, las debilidades humanas que tenemos. Él es quien nos transforma. Él es quien cambia al asesino en una nueva creación. Él es quien lleva al ladrón, que antes era un ladrón, ahora a ser una nueva creación y a no robar. Eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso Jesús dice que el que se bautiza se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Dios, de la deidad. Y finalmente Él dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuántas? Todas las cosas que yo les he mandado. Él no dice una sí y otra no, sino Él dice ¿qué? Todas. Y entonces, finalmente Él dice, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Si Él está en el cielo, a través de la presencia del Espíritu Santo. Nosotros ahorita, cada quien irá a su casa, después de almorzar, cada quien irá a su casa, uno por aquí, otro por allá, pero el Espíritu Santo irá con nosotros. Y cuando vamos a hacer algo malo, el Espíritu Santo nos dice, no, así no. Y de repente usted dice, me remuerde la conciencia. No es la conciencia, es el Espíritu de Dios trabajando en usted. Pero si de repente usted lo sigue haciendo, el Espíritu Santo se va alejando y se va alejando y se va alejando. Y ya esa vocecita que usted escuchaba antes que decía así no, ya usted no la escucha. ¿Y por qué? Porque Jesús dijo, todos los pecados le serán perdonados a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo te dice, no vaya por ahí.
Cuando el Espíritu Santo te dice, dame tu corazón, haz lo que yo te digo. Cuando el Espíritu Santo te dice, yo tengo algo mejor para ti, pero tú dices, no, a mí no me importa, yo no quiero. La voz se apaga, y entonces Dios da un decreto, dice, este es vendido a los ídolos, por no decir otra cosa, déjalo. Y entonces cuando Dios te dejó, ya para ti es imposible salvarte, porque la salvación ¿de quién viene? La salvación viene de Dios. La salvación viene de Dios. Vamos a cantar el himno 40 y vamos a concluir, vamos a hacerlo puesto de pie para orar y concluir, amor, el himno 40. Shalom. Shalom, shalom. Ahí lo tengo. Muy bien. Line in. Bluetooth connected. Bluetooth mode. Que Dios te dé su bendición. Shalom, shalom. Que guarde Dios de todo mal. Shalom, shalom. Misericordia tenga de ti. Shalom, shalom. Que ponga en ti su paz y amor. Shalom, shalom. Lance su rostro sobre ti. Shalom, shalom. Que ponga en ti su paz y amor. Shalom, shalom. Amén. Oramos, Dios, alabamos tu nombre en esta hora y te damos gracias. Gracias porque nos ha llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Amén. Gracias por tu salvación en Jesús, porque Él murió, pero resucitó. Amén. Amén. Y así aquellos que creemos y le hemos aceptado como Salvador, si morimos en aquel día en la trompeta final, seremos resucitados para vivir eternamente contigo. Amén. Amén. Bendice a los que han escuchado y escucharán tu palabra. Amén. Que tu palabra no vuelva vacía, sino que traiga una cosecha grande de personas para vida eterna. Amén. Gracias por bendecirnos con tu presencia. Sigue con nosotros. Bendice los alimentos que hemos de disfrutar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Amén. Muchas bendiciones y un resto de Igualmente. sábado feliz. Gracias. Igual. Vamos. Para, deja ese perro. Ay, ay.